Hola, buenas tardes a todas, todos, todas. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Perfecto. Mi nombre es Marilia, yo soy coordinadora de proyectos de Plataforma CIPO, que es una organización brasileña enfocada en la promoción de la acción climática. Es un placer para mí estar aquí y voy a ser la moderadora. Estamos en la charla virtual Cambio Climático, Retos y Desafíos para la Amazonía en el camino al OSPA 2026. Así que les doy a la bienvenida a todas y todos. Bueno, estamos en algunas semanas de que empiece el 12º Foro Social Panamazónico que va a ser realizado en la ciudad de Puyo, en Ecuador. Y es por eso que estamos aquí en esa charla. Tenemos como objetivo posicionar el tema y actualizar la situación ambiental y climática de la región amazónica, compartiendo datos recientes sobre deforestación, degradación, contaminación, incendios, riesgos ecológicos y amenazas derivadas del fenómeno del Niño. Y bueno, esa es una actividad que está enmarcada en la Casa de Economía para la Vida y la Justicia Climática, con el propósito de vincular los impactos biofísicos con las consecuencias sobre los territorios, las economías comunitarias y las alternativas frente a la deuda y el extractivismo, para recoger las recomendaciones concretas que fortalecen los debates y las discusiones y se incluyen como acciones rumbo al Foro Social Panamazónico. Así que vamos a tener algunas bienvenidas y después vamos a tener dos exposiciones más densas y algunos comentarios al final. Y ojalá que tengamos tiempo para algún debate. Pero bueno, para empezar, me encantaría llamar a Natalia Grene de FOSPA de Ecuador para darles la bienvenida. Muchísimas gracias, Marilia. Es un gusto estar hoy con ustedes. Mi nombre es Natalia Green, yo soy la directora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, miembro del SEDENMA y también miembro del comité FOSPA Ecuador, quienes estaremos recibiéndoles a todos ustedes en el Puyo, en el 12º FOSPA que se realizará esta vez finalmente en el Ecuador por primera vez. Así que es un gusto saludarles, compañeros, compañeras, qué gusto tenerles en esta charla virtual, Cambio Climático, Retos y Desafíos para la Amazonía. Es muy importante todos los insumos que se están dando previo a este FOSPA, especialmente este en particular que nos va a hablar de los desafíos que está viviendo nuestra Amazonía. Sabemos que nos juntamos en esta oportunidad para no solamente entender que la Amazonía está llegando a un punto de no retorno, que el cambio climático está afectando especialmente a la región amazónica, qué es lo que va a ocurrir incluso con el tema del niño, qué es lo que está ocurriendo con el tema de la deforestación, del extractivismo. Hay muchísimas amenazas que afectan a nuestra región y es interesante que el FOSPA como tal, al ser un foro social panamazónico, no se enfoca de qué es lo que pasa en la Amazonía ecuatoriana o brasilera o colombiana o peruana, ¿no es cierto? Sino que se enfoca en qué está ocurriendo en la Amazonía como bioma vivo. Como hemos hablado en los FOSPAs anteriores y sabemos que en este webinario queremos ir recogiendo desde Belén a Rurrenabaque a lo que va a suceder en Ecuador con el plan de acción. Estamos recogiendo y hablando de una Amazonía con derechos, de una Amazonía viva, de una Amazonía conjunta, un bioma que nos interesa a todos nosotros trabajar, proteger y además que no solamente es un lugar tan biodiverso, sino que es hogar de tantos pueblos y nacionalidades que en esta ocasión, además en el Ecuador, acogen este gran FOSPA. Entonces es importante para mí poderles dar la bienvenida, decirles que estamos ansiosos de verles en el Puyo, de que tendremos la oportunidad, como ustedes saben, de tener 4 casas temáticas donde trataremos temas desde el extractivismo, los derechos de la naturaleza, la soberanía, los pueblos indígenas, las economías alternativas, la justicia climática, mujeres y resistencias, tantos temas que realmente temas transversales como juventudes, vamos a tener un tribunal de derechos de la naturaleza, una agenda muy nutrida en la parte cultural, realmente una agenda que les va a encantar porque no solamente debatiremos, trabajaremos, nos divertiremos, aprenderemos conjuntamente en el FOSPA, sino que espero lleguemos a una solución, a un plan de acción
que nos responsabilicemos también desde la sociedad civil cuáles van a ser nuestras acciones futuras para enfrentar estos retos que vive nuestra Amazonía. Entonces, este webinario se enfoca especialmente en la Casa 3, que es la casa que está trabajando especialmente el tema de cambio climático. Y hoy día escucharemos cuáles son estos desafíos, cuáles son las amenazas que está viviendo esta región y cómo se están afrontando. Lo que buscamos en el FOSPA, como les decía, es llegar a un plan de acción con responsables, con personas que podamos llevar a cabo varias acciones y además con demandas y con exaltaciones a los gobiernos de qué es lo que buscamos para esta región, donde la sociedad civil ya está proponiendo alternativas. Entonces, Marily, muchísimas gracias por el espacio, gracias a todos los organizadores por este importante trabajo que se hace para ir pensando colectivamente sobre qué es lo que le ocurre a la Amazonía, cuáles son sus desafíos y cómo los estamos enfrentando. Queremos decirles que desde el FOSPA no solamente que los recibiremos con los brazos abiertos de nuestra querida Amazonía ecuatoriana para trabajar de todos estos desafíos, sino que lo que buscamos es llegar a elementos muy claves, acciones muy puntuales y responsables de todas estas acciones. Así que lo que sí sugerimos es que de todos estos webinarios, especialmente de este, tratemos de siempre llevar una acción puntual que queramos verse reflejada en el plan de acción del FOSPA, que será el resultado de nuestra reunión en Puyo el presente año. Así que sin más, Marilia, les doy la bienvenida, con muchísimas ganas de verles en Puyo, con muchas ganas de trabajar juntos. Estoy segura que los resultados vienen desde la sociedad civil, así que auguro muchos buenos ánimos para todos quienes van a participar hoy. Agradezco a todos los organizadores y espero entonces podernos ver en persona y que este webinario salga de la mejor manera. Y bienvenidos del Ecuador al 12º FOSPA. Muchas gracias, Natalia, por las palabras y la bienvenida. Ahora llamo a Alejandro Alemán, que va a hablar representando a CANLA para la bienvenida también. Muchas gracias, Marilia. Muchas gracias, Natalia. Hola, colegas. Soy Alejandro Alemán, coordinador de CANLA. Es un placer para nosotros estar trabajando junto a las organizaciones aliadas como Plataforma CIPO y demás organizadores de este evento. Eh, Venimos siguiendo el FOSPA desde hace muchos años, al igual que la Cumbre Amazónica, y hemos venido persiguiendo el objetivo de posicionar la agenda amazónica como uno de los elementos fundamentales dentro de la agenda climática, particularmente en espacios multilaterales como la UNFCCC, la CBD, los espacios donde se debaten las opiniones consultivas sobre los derechos humanos, sobre la protección de los derechos humanos, particularmente de las comunidades vulnerables. Y consideramos que los resultados que puedan salir de este foro, particularmente del FOSPA, van a ser sumamente esenciales para nosotros como organizaciones de la sociedad civil para impulsar estas propuestas en el marco de las agendas y los posicionamientos políticos que preveemos promover y posicionar ante tomadores de decisiones dentro de los procesos, los distintos procesos multilaterales de negociaciones, como les mencionaba, la CBD, la UNFCCC, particularmente. En ese sentido, este FOSPA para nosotros también cobra relevancia en la medida que ocurre justo después de la cumbre de Santa Marta, en donde se definió la necesidad de implementar hojas de ruta para la descarbonización, uno para la salida de los combustibles fósiles y la otra, el otro track de hojas de ruta relacionados con la conservación de los bosques y los ecosistemas que sustentan la vida, la estabilidad climática del planeta y también los medios de vida de las comunidades. En ese sentido, para nosotros es sumamente importante que podamos aportar a estas agendas de forma tal que el espíritu de la cumbre de Santa Marta se mantenga vivo. Después de más de 30 años de negociaciones climáticas, creemos que la cumbre de Santa Marta abre una esperanza bastante fuerte en relación a la necesidad de salir de los combustibles fósiles y el mensaje que pueda dar este FOSPA en particular sobre la necesidad de no abandonar los compromisos de la cumbre de Santa Marta y mantener viva esa agenda en los distintos espacios de negociación es sumamente importante. Y la agenda amazónica, por supuesto, en esa esfera es parte fundamental
del trabajo que debemos de desarrollar, no solo la sociedad civil latinoamericana, en la cual nos articulamos distintos actores en CANLA, sino también como parte de nuestra agenda, de la agenda de la sociedad civil global, en este caso CAN Internacional y otras redes regionales y globales de la sociedad civil. De forma tal que para nosotros es placentero estar colaborando en la organización de esta conversación y aportar en la medida de las posibilidades con propuestas que nos permitan enriquecer nuestra agenda de incidencia en los espacios globales y regionales y será un gusto para nosotros tener en consideración estos aportes para enriquecer nuestro trabajo. Con ello, agradezco nuevamente a todas y todos por su presencia y te dejo la palabra, Marilia. Muchísimas gracias por su participación, colegas, y por sus aportes. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora para la primera exposición que está nombrada Cambio Climático, retos y desafíos para la Amazonía, aportes para el 12º Foro Social Panamazónico, llamo a Marlene Quintanilla, que es experta en recursos hídricos y consultora en análisis espacial de GeoNet, y que seguramente no necesita presentaciones porque todos sabemos la experta que es. Marlene, tienes la palabra, tienes 20 minutos. Cuando falten 5, te aviso por chat, ¿puede ser? Sí, sí, está bien. Muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien. Allá, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y voy a tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Me va a quedar un poco corto, pero vamos a hacer lo posible por cumplir. Así que, Pero si bueno, necesitamos tiempo, te podemos dar, no hay ningún problema. ya, perfecto. Bueno, ahora yo voy a comentar más sobre cómo está la Amazonía, acerca también de un reciente reporte que hicimos, que fue publicado en la COP30, y bueno, y algunos análisis últimos que venimos realizando, ¿no? Entonces, solo para poner en contexto a todo el público que nos acompaña hoy y también un agradecimiento especial a todos ustedes por organizar este evento, es que quería partir de esto, de lo que es la Amazonía, de qué tamaño de territorio hablamos, y ahí pueden ver en el mapita que es este territorio inmenso que está justamente, destaca mucho por este tono verde que tienen los bosques, son los únicos bosques más extensos que hay en todo el planeta, los bosques tropicales, que son los más biodiversos y que todavía, afortunadamente, están presentes en esta región, ¿no? Entonces, la Amazonía abarca un 40% de toda Sudamérica y brinda enormes y incuantificables servicios ecosistémicos, ¿no? Y es un pilar fundamental, no solo para quienes habitamos la Amazonía, sino que es un pilar clave para la vida del planeta, porque gracias a ella hay una estabilidad climática global. Sin embargo, pues cada año se ve más afectada y los titulares en noticieros de noticias ambientales negativas, pues está en la mira ahora sí la Amazonía, principalmente en los últimos años, pese a que tiene una gran relevancia para el planeta, ¿no? En ella, pues además de estos valiosos ecosistemas, pues se estima que es el hogar de más de 400 pueblos indígenas y se estima que hay alrededor de 82 pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Lo cual también es supremamente relevante esta región también en temas socioculturales, ¿no? Y una cosa que es interesante, que si bien vemos este territorio enorme, también una buena noticia es que la mitad de este territorio se encuentra protegido, menos mal, y esta protección está dada por las áreas protegidas, los territorios indígenas que habitan en ella, y las cuales, y los datos que voy a mostrar, pues han hecho que se conviertan en unas barreras que están protegiendo actualmente la Amazonía, ¿no? Por eso es que quería dar este contexto, porque para tener una dimensión de cuán grande es la Amazonía, pero cuán frágil es y cuán diversa a la vez es también, ¿no? Entonces, lo que yo voy a presentar hoy son algunos datos que se han ido trabajando y se han ido mejorando en los últimos años,
Principalmente todo esto nace a raíz de la iniciativa Amazonía 80 por 2025, que el año pasado sacó un nuevo reporte con la meta al 2030 y esta iniciativa pues surge con COICA, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada y muchos aliados más. El propósito de acá era la Amazonía está en el punto de no retorno, cuánto le falta para llegar al punto de no retorno. Entonces, por eso era importante tener unas métricas para saber cuál es el estado de la Amazonía, si efectivamente estamos llegando o no al punto de no retorno, si eso es un discurso fatalista o no, porque también muchos pues califican a los ambientalistas que somos muy fatalistas, ¿no? Entonces, esto lo que trata es un marco conceptual de evidenciar el estado de la Amazonía, ¿no? Y no me voy a ahorita profundizar en cómo se calculó, solamente quería compartirles el contexto. Y si bien muchas veces hablamos de la Amazonía, de lo frágil que es, de lo mucho que está siendo impactada por los incendios, por la deforestación, pues la Amazonía también tiene dos enormes, importantes pilares, ¿no? Como decía al principio, gracias a ella se da la estabilidad climática y tiene una funcionalidad y una relevancia ecológica importantísima porque tiene una enorme cantidad de diversos ecosistemas, servicios ecosistémicos, y que también tiene una gran biodiversidad, ¿no? Pero que a la par también se dan muchas presiones en ella, ¿no? Entonces yo voy a mostrar rápidamente de qué consiste, qué es la funcionalidad, cómo está el estado ecológico de la Amazonía y para eso traté de resumir acá que si bien la Amazonía es bosque, pero la Amazonía también es agua. En ella se encuentra una cadena impresionante de cabeceras de cuencas, que son las, digamos, zonas esponjas que acumulan el agua, la almacenan para que en la época seca, pues, alimente a los ecosistemas, pero principalmente para que los humanos podamos tener una calidad de vida adecuada. Pero además, esta humedad que se genera gracias a su balance hídrico y a los bosques, no solo beneficia a la gente que vive ahí, sino que va enfriando y refrigerando el planeta en sí. Y pues esas, digamos, cantidades importantes de humedad que cada día genera la Amazonía, pues da este equilibrio ecológico global. Pero la Amazonía también destaca por sus ríos inmensos, grandes, tiene planos de inundación que no hay en otros lugares del planeta. em, y que estas son realmente una particularidad que realmente es muy propia de la Amazonía, que la Amazonía se inunda, pero es un proceso natural. Y por supuesto hay una gran heterogeneidad de ecosistemas, el carbono. Entonces traté un poquito de poner estos 5 mapas que representan estos grandes funciones y servicios ecológicos. Y lo que hace que esto hace que los ecosistemas de la Amazonía tengan esta capacidad de automantenerse, de ser resilientes y si bien el fenómeno del niño o el cambio climático siempre ha existido, pues la Amazonía tenía una muy buena salud ecológica, entonces era mucho más resiliente por esta funcionalidad intacta que tenía la Amazonía, ¿no? Entonces, en el mapita del lado derecho pueden ver que ahí tenemos las zonas que están en verde más intenso, como las zonas donde definitivamente se encuentran la funcionalidad más alta de la Amazonía, donde se concentran los servicios ecosistémicos mucho más intactos, digámoslo así, ¿no? Y también la Amazonía no es solo los servicios, las funciones ecológicas, sino también es esta biodiversidad que existe en la Amazonía y esta gran heterogeneidad de distintos ecosistemas y a la vez hay ecosistemas que son únicos en ella, que probablemente al ritmo de deforestación y de incendios que se está dando, es probable que antes de que la ciencia pueda describir su complejidad que tienen, muchos de ellos los estamos perdiendo a un ritmo muy acelerado, ¿no? Entonces, por eso que acá la representatividad ecológica trata de mostrar todas estas zonas verdes, que son las zonas donde tenemos ecosistemas, pero no solo ecosistemas, sino especies únicas que no existen en otro lugar. Y esas especies pues ayudan
a mantener o son un soporte ecológico para la funcionalidad de la Amazonía, ¿no? Entonces aquí vemos en este mapa todas estas áreas importantes. Pero bueno, además de que la Amazonía es justamente esta gran heterogeneidad de ecosistemas que tienen esta funcionalidad y que tiene esta gran representatividad ecológica, pues también lamentablemente la Amazonía viene sufriendo una serie de síntomas y cambios que están impactando, ¿no? Y entre ellos podemos ver que uno de los que preocupa de mayor manera es la deforestación, que ahí podemos ver en el mapa del lado derecho de cómo se ha ido pues desenvolviendo la deforestación y ha ido avanzando en este arco de deforestación que se lo denomina en todo lo que es Brasil y Bolivia, que son los dos países donde se está condensando no solo la deforestación amazónica, sino la mayor cantidad de bosques del planeta se deforestan entre Brasil y Bolivia, ¿no? Entonces se estima, de acuerdo a los distintos reportes que se vienen publicando, entre ellos Global Forest Watch, que da unas cifras de la cantidad de bosque que se pierde cada año en el planeta y es más o menos en un estimativo de 4 millones hectáreas de bosque que se van eliminando cada año en todo el mundo. De estas 4 millones, 2 millones y medias aproximadamente ocurren en la Amazonía. ¿Y quiénes son los responsables de esta pérdida de bosque? Pues lamentablemente es Brasil y Bolivia, y como podemos ver aquí en este arco de deforestación. Y podemos ver la gráfica de la tendencia anual, que han habido periodos ya bastante críticos, como ocurrió en el 2003, 2005, pero que nuevamente en los últimos años pues seguimos esta tendencia de seguir eliminando una cantidad importantísima de bosques, y si bien cada año tenemos distintas cumbres, tenemos distintas COPs, pareciera que el freno a la deforestación o la disminución de la deforestación es casi ya un camino lejano, pero sin embargo es algo que podemos todavía ir empujando porque cada hectárea de bosque que se pierde tiene unos impactos, pues una cadena de impactos enormes para toda la región, ¿no? Em, lo que antes casi no se hablaba mucho, pues era de los incendios, las quemas, y esto lamentablemente venía ocurriendo ya como de manera más intensificada desde el año 2000. Sin embargo, desde el 2016 se empieza a hablar de manera mucho más, digamos, pública, o se visibiliza más la Amazonía. Y aquí pueden ver toda la cantidad de quemas e incendios que vienen ocurriendo. Y este es un mapeo que hizo RICE justamente, donde ha cuantificado la cantidad de extensión de áreas que se queman anualmente, que va en un rango de 16 millones de hectáreas a 27 millones de hectáreas, ¿no? Y en un promedio, cada año, pues se eliminan o sea, impactan 21 millones de hectáreas en la Amazonía. Y es una cantidad impresionante de ecosistemas que están bajo fuego. Y lo que también algo que deberíamos reflexionar un poco cuando en la pandemia, el 2020, 2019, todos estábamos enclaustrados, pues fue un año también fatal para la Amazonía. Ese año se quemó una gran cantidad, 27 millones de hectáreas que estuvieron también bajo fuego, al igual que el 2024, ¿no? Pero acá en este gráfico estamos mirando métricas que quizás pueden parecer un poco frías porque son solo extensiones, pero lo que sucede en territorio es mucho más peor, ¿no? Entonces, em, estos incendios, si bien tienen estas métricas anuales que acabo de mostrar, también se van repitiendo de manera consecutiva en áreas que se quemaron este año, pues para el año se vuelve a quemar, se vuelve a quemar y se vuelve a quemar, ¿no? Entonces, de la repetitividad de 9 años que tiene este análisis de monitoreo, pueden ver que hay zonas que todos los años se queman, como es en el sur de Brasil y aquí en los llanos de Mojos de Bolivia, y que estas áreas, pues constantemente, cada año, pues son típicamente están bajo fuego. Y algo que es importante comentar es que los incendios están teniendo mayor protagonismo en el norte amazónico, porque esta región no era tan típicamente, no tenían tantos incendios extensivos, pero desde el 2000
22, aquí se nota, y más aún 2024, una expansión importante del fuego. Y también algo que podemos mirar es que en esta dinámica de los incendios, podemos ver que el del 2016 al 2024 hay un aumento importantísimo en el fuego que está en el bosque. Entonces, podemos ver cómo el 2024 prácticamente casi un 40% de todo lo que se impactó bajo el fuego fue en bosque. Y esto tiene una connotancia muy, muy particular porque no es lo mismo un incendio en una pampa o en una sabana donde el fuego puede pasar rápidamente, ¿no? En el bosque sucede que el fuego, una vez que entra, esta zona pues arde semanas, si no meses en esa zona. Y esto se identifica que cada vez el fuego está entrando mucho más, de manera más agresiva hacia el bosque amazónico. Este bosque que tradicionalmente estaba protegido por su humedad, la humedad era una barrera para el ingreso del fuego, pero 2024, que también coincide con el fenómeno del Niño y con un año muy seco, pues pareciera que esa resiliencia o esa bondad que tienen los bosques amazónicos se han perdido y el fuego se desencadenó de manera pues jamás vista en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, yo muestro acá unas métricas, pero lo que ocurrió en territorio pues fue realmente indescriptible para la biodiversidad, para la gente que habitaba en los territorios, las comunidades, que creo que queda muy chico toda esta dimensión que hoy muestro acá, ¿no? Y precisamente, así como en la deforestación, Bolivia y Brasil son los que, pues, los países que más preocupan, los que están generando más presión con la eliminación de bosque, pues tenemos este factor de degradación y bueno, hay que hacer mucha más investigación para ver qué implicancias tiene no si solo degrada el bosque o realmente está eliminando el bosque, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, que Bolivia y Brasil son los países que han tenido este impacto en el bosque, pero Bolivia tiene una particularidad de que 2024 la mitad de los incendios en la Amazonía se desencadenaron en el bosque, ¿no? Y esto sí es algo que debe llamarnos a la preocupación de todo lo que va a implicar en la Amazonía si seguimos estas tendencias climáticas con más aumento de temperatura, más pérdida de humedad y con los fenómenos que se vienen intensificando en el planeta, hacen que los bosques amazónicos sean más flamables y si las políticas ahí no están lo suficientemente fuertes para pues prevenir o resguardar este bosque, se va a desencadenar escenarios mucho más complejos para la Amazonía y eso nos muestra lo que ocurrió ya en Bolivia y en parte en Brasil. Y lamentablemente esta tendencia pareciera que en el norte amazónico, entre Venezuela y Surinam y Guyanas, se está también desenvolviendo una dinámica similar, no con las dimensiones que muestro ahora, pero es algo que se ve de manera preocupante estas tendencias, ¿no? Y esto no solo es un problema amazónico, ¿no? Porque además de todo el fuego, todo el humo, toda la contaminación, la calidad del aire que se ha ido ocasionando principalmente en 2024, si bien ha impactado a la salud y ni qué decir a la biodiversidad, el daño es incuantificable, mucho más aún que entró en el bosque. Pero también hay reportes preocupantes que, sobre todo de organizaciones ya que van midiendo la calidad del aire, y hemos en 2024 tenido emisiones récord, y esto se puede decir que sí es una crisis climática, y es la peor crisis de los últimos 15 años, ¿no? Y ha aumentado estos niveles de contaminación más de un 266%, mucho más que en las etapas preindustriales. Lo cual quiere decir que no es lo mismo el incendio en un bosque amazónico que quizás en otro tipo de ecosistemas que se viene dando, lo cual está aumentando muchísimo
La contaminación y el impacto no solo es local, sino hay un impacto global y regional, que incluso esta disminución de la calidad del aire no solo afectó a los países de la Amazonía, sino pues viajó hasta el sur, hasta la Argentina y otros países que también fueron severamente impactados por estos incendios, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué implica? Pues implica que nosotros ya estamos en una emergencia hídrica, una emergencia climática, que si bien la Amazonía tiene un rol importante para el equilibrio ecológico, pues ahora se encuentra en una emergencia y esto se lo ve con unos datos también métricas que quiero mostrar ahí, que el mapeo que hace MapBiomas de los cuerpos de agua, pueden ver cómo los cuerpos, las superficies de los cuerpos de agua están disminuyendo, es decir, cada vez estos humedales, estos cuerpos de agua más visibles están reduciéndose en el tiempo y también que hay aumento de presiones como el caso de las hidroeléctricas o la minería y otras actividades que están aumentando esta crisis hídrica, ¿no? Y por otro lado, algo que no, que a veces hablamos de la Amazonía y no tomamos en cuenta su conexión con los Andes, pues está muy conectada porque ahí nacen las aguas de la Amazonía y en estas cabeceras de cuencas en los Andes, los glaciares ya muestran un 56% de retroceso, es decir, que han disminuido como más de la mitad de su extensión que tenía y pues esto impacta en el ciclo hidrológico de esta región y por supuesto las comunidades y las ciudades que vivimos en esta región, ¿no? Y algo que también es importante mostrar que el punto de no retorno, si bien se dice que la combinación de la deforestación con la degradación en un 25% ya genera un punto de no retorno, pues esto es algo que nosotros vamos viendo que ya hay un punto de que estamos en este camino porque la temperatura cada vez va más en aumento, la temperatura media anual y donde se deforesta, la temperatura aumenta sustancialmente. Como ven en esta gráfica, puede aumentar cuando se deforesta en un rango de hasta 17 grados centígrados en este momento que se elimina, ¿no? Entonces, la Amazonía está en un momento de continuo aumento de temperatura y de una continua disminución de su humedad natural, que era su principal protector, ¿no? Y esto que ahora que hablamos de cambio climático y el super niño, cambio climático que es un proceso que siempre ha ocurrido en el planeta, pero que sin embargo lo hemos ido acelerando con los procesos de modificación de ecosistemas, las presiones que vamos pues implementando principalmente en la Amazonía y que si bien el fenómeno del niño es un fenómeno ya de hace tiempo, pues se está intensificando aliada con el cambio climático, ¿no? Entonces los impactos son mucho más en esta simbiosis del calentamiento global con el super niño, está pues generando unas niveles de sequías pues jamás vistas hace años y estas sequías prolongadas que antes era un proceso de un calendario hidrológico anual, pues ahora se están preponderando en el año, principalmente en las tierras bajas, pero que a la vez también se generan grandes lluvias de una intensidad y magnitud total que generan desastres ambientales y que no necesariamente aportan en el balance hídrico de la Amazonía, ¿no? Y justamente esa amplificación del evento del niño está generando pues cambios importantísimos en los meses críticos, como es el caso, el epicentro de los incendios, sobre todo en la Amazonía Sur, es entre septiembre y octubre. Estos meses hay un aumento de por encima de los 2 grados centígrados y esto es justamente 2024 lo que desencadenó también en como alrededor de más de 21 millones de hectáreas que fueron quemadas, ¿no? Y esta severidad que se da, porque el fuego no solo va avanzando hectáreas de ecosistemas, sino también una gran severidad, que es posible que los ecosistemas sean difícilmente se pueden recuperar en algunas regiones, ¿no? ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, de acuerdo al pronóstico del NOAA, significa eh, que vamos a estar justamente pronto en un año del niño, es que se extiende la temporada seca, es decir, si normalmente la sequía extrema era entre 3 meses, pues esta se va a amplificar como a 5 meses y se intensifica en un 85% más. El déficit hídrico pues aumenta en un 70% más.
se estima en algunas regiones, porque el niño no se comporta de manera igualitaria en todas las regiones de la Amazonía. Por ejemplo, en los Andes es posible que se den lluvias mucho más intensas, más derrumbes, más desmoronamiento de áreas, erosión y, por supuesto, riadas inmensas que también van a generar una gran preocupación en otras regiones, ¿no? Entonces, un rango de mega incendios, probablemente, esto esperemos que no, pero se estima que si no se toman medidas adecuadas, pues va a ser también un año crítico. Y por supuesto el aumento de la temperatura media, ¿no? ¿Y qué significa esto para la Amazonía? Pues ríos y cuencas que van a estar con poca navegabilidad, y es decir, muchas de la Amazonía, el único medio de comunicación y transporte es la navegación de ríos, y esto se impacta con las sequías, la biodiversidad, muchas especies por el golpe de calor, y lo tuvimos en Brasil, es que hay una muerte súbita de especies, sobre todo acuáticas, como el caso de los delfines en el Brasil, también en Bolivia. Se dan cosas ya así, o en la fauna que no logra aguantar los golpes de calor que se vienen dando. Para los pueblos indígenas, pues esto impacta la seguridad alimentaria, la salud, muchas enfermedades que se desencadenan. Entonces, por esto que es importante planificar y prevenir antes de que de que esto se desencadena, ¿no? ¿Y qué es lo que todavía Perdón, tenemos en la Marlene, Amazonía como es que cerraron los oportunidades? 20 minutos, pero sí, Ya solo estamos para en que puedas 20. cumplir. Oh, Ya, perfecto. Sí, perfecto. ya fuimos. Ya. Entonces, ¿qué oportunidades y desafíos tenemos? Pues justamente en el informe que voy a compartir el enlace en un momentito, es que si bien la Amazonía está en un umbral de retorno, aún hay áreas que son importantes, ¿no? Un 26% de la Amazonía está impactada por incendios, deforestación, pero pueden mirar que hay un 74% más de la Amazonía que todavía brinda servicios ecosistémicos fundamentales y que son las áreas claves e importantes para la Amazonía, ¿no? Y esto es importante también mostrar que si ponemos la atención en estas zonas, digamos, verdes que están menos impactadas, son nuestras zonas de resiliencia ecológica, por lo cual será importante tener estas medidas y estas estrategias de conservación. Y como nuevamente ya había mostrado, Brasil y Bolivia son los países que preocupan más. Sin embargo, Ecuador y Colombia también están entrando en esta dinámica, lo cual será importante en el FOSFA tomar estas reflexiones de la aceleración no solo de Bolivia, Brasil, sino otros países como Ecuador y Colombia que sí ya preocupan en las métricas que estamos mostrando. Y cuando la Amazonía al principio hablaba que la mitad de ella está protegida por territorios indígenas y áreas protegidas, pues su rol es importantísimo y clave. Aquí podemos ver en estas barras todas las áreas que, por ejemplo, en territorios indígenas y áreas protegidas, fíjense que acá las presiones son menores versus a las que están fuera, ¿no? Y esto se replica nuevamente en el 2024, pese a los incendios, pese a la aceleración de la deforestación. Pueden ver que los territorios indígenas y las áreas protegidas juegan un rol importantísimo y clave, por lo que es importante fomentar y fortalecer su gestión, porque son como los escudos contra todas estas presiones, ¿no? Y ya solo para concluir, es que en estas oportunidades que uno puede ver es que la cantidad de bosque que todavía tiene la Amazonía, una importante proporción está pues en los territorios indígenas y las áreas protegidas. Entonces, de ahí sale muy importante que las políticas también tienen que ir a seguir fortaleciendo la gobernanza de los territorios indígenas, la gestión de las áreas protegidas, porque ahí sí tenemos todavía estas áreas de oportunidad y esta resiliencia que necesitamos en un tiempo de cambio climático donde todo se acelera y todos más, pues hay cadenas de impacto muy fuertes, ¿no? ¿Y qué acciones de prioridad tenemos que hacer en la Amazonía? Pues ahí entre las recomendaciones un poco que puedo emitir justamente es tenemos que reconocer, y aunque ya FOSPA lo reconoce, pero tenemos que seguir insistiendo en el rol que tienen los territorios indígenas, las áreas protegidas. Hay áreas todavía no reconocidas, no tituladas legalmente, y creo que trabajar en la titulación y en la creación y fortalecimiento de áreas protegidas es una de las acciones que se puede avanzar
Y por supuesto, el monitoreo, el observatorio en la Amazonía es fundamental desde las comunidades, el FOSPA, que es importante medir, monitorear, porque son ahí donde podemos advertir y tomar las acciones inmediatas. Y esta garantía jurídica también para la titulación de las tierras, porque de las tierras sobre todo comunitarias, porque se ven que además de las presiones que he mencionado allí, el avasallamiento, la criminalidad es cada vez mucho más fuerte, sobre todo en comunidades indígenas, ¿no? Y el financiamiento directo a territorios indígenas, si bien se ha hablado mucho de esto, pero sí la canalización de fondos para justamente fortalecer la gestión y la gobernanza es pues importantísimo y clave porque son ellos los que están cuidando de muchos ecosistemas en la Amazonía y las áreas protegidas siguen siendo una medida muy importante para proteger la Amazonía, ¿no? Y también, además de la bioeconomía, los bosques en pie, pues siempre van a darnos, además de una economía mucho más sostenible, pues nos dan la resiliencia que requerimos en la Amazonía actualmente, ¿no? Y bueno, con esto doy muchas gracias. Muchos de los datos que he presentado hoy están en este reporte que están en la página de COICA y es Amazonía en peligro de extinción, así que acá atenta y bueno, me extendí un poquito, pero gracias por la atención. Muchas gracias por la presentación. Perdón por apresarte por el tiempo, pero excelente presentación, exposición como siempre, como siempre. Y ahora llamo a Juan Carlos Alcarón, que es de Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Juan, tienes 10 minutos. También te aviso cuando esté cerca del fin. ¿Puede ser? Sí, muchas gracias. Bueno, me gustaría un poquito en el tiempo. Primero, creo, gracias Marilia, igual también Marlene, creo que nos han actualizado con los datos, ¿no? Que creo que es muy importante. Lo que yo voy a compartir es un poco más bien los resultados del 11º FOSPA que se ha desarrollado en Bolivia y que creo que son importantes también o tienen que ser aportes en proceso para este 12º FOSPA, ¿no? Bueno, el 11º FOSPA será desarrollado en Rurrenabaque el 2024. También se han enmarcado, digamos, en 4 mesas, ¿no? El primero de pueblos indígenas y poblaciones amazónicas, el segundo de Madre Tierra, en donde se abordó específicamente el tema de la crisis climática, el punto de no retorno a la Amazonía, el agua, la biodiversidad, áreas protegidas y los derechos de la naturaleza. Además, otras 2 mesas de extractivismo alternativas y también la mesa de la resistencia de las mujeres, ¿no? Eh, Salieron 46 mandatos del 11º FOSPA. No voy a entrar a eso, sino concentrar sobre todo los mandatos en la mesa de Madre Tierra, como les decía, donde se habló bastante también del punto de no retorno, ¿no? Amazonía como sujeto de derecho y también acuerdo por la vida, que era un poco, digamos, las propuestas que se han planteado. Yo creo que uno de los temas, y también Marlene nos plantea, que ya se habló no solo en el 11º FOSPA, sino también cuando se desarrolló en Belén, es el punto de no retorno, es decir, cuán cerca o a cuán cerca estamos, y yo creo que ahí efectivamente uno si hace una comparación, digamos, del 2024 al 26 con los datos que acaban de mostrarnos, realmente no estamos mejor, ¿no? Es decir, realmente más bien una preocupación y creo que esto va a seguir siendo una preocupación. El otro punto era que deberíamos avanzar a un acuerdo por la vida para hacer frente al colapso climático y ecológico en términos mucho más allá de la Amazonía, ¿no? Porque justamente se discutió mucho, digamos, todo el proceso de negociación en el marco del Acuerdo de París y el fracaso de aquello, y que los pueblos y los movimientos deberíamos avanzar más bien en un nuevo acuerdo, sobre todo desde los movimientos, ¿no? Esto creo que
habría que retomar, creo, también este FOSPA, habrá que trabajarlo, ¿no? Es decir, si bien había otros eventos sobre esto, pero creo que es algo que hay que seguir trabajando, ¿no? El otro tema que salió con bastante fuerza es la denuncia de las falsas soluciones frente a las crisis climáticas, como todo el tema de mecanismos de compensaciones principalmente, pero también todo el tema del capitalismo verde. Entonces, yo creo que en la mesa en la que estamos, que tiene que ver mucho con el tema de las economías alternativas, también irán, digamos, en esta línea, ¿no? Algo decía también de sus propuestas, Marlene, creo que es importante el reconocer el agua como sujeto de derecho, siendo que la Amazonía no solo es bosque, también es el principal reservorio de agua dulce, ¿no? Entonces, creo que después voy a decir también todo el tema de la afectación minera que está habiendo. Creo que es importante un marco jurídico. Ahí se planteó, por ejemplo, el tema del tratado andino-amazónico sobre el tema del agua, ¿no? Es importante también la protección, también se habló de los territorios, de los pueblos indígenas, fortalecer las áreas protegidas, y eso se constata también con los datos que acaba de mostrarnos, digamos, que siguen siendo los territorios o las zonas mejor conservados, ¿no? Eh, una de las preguntas y una de las preocupaciones, y aquí creo que nosotros podemos decir, no es que siendo que el FOSPA se llevó en Bolivia, pero la deforestación no se ha detenido, ¿no? Y efectivamente, digamos, año que pasa, digamos, estamos teniendo mayor deforestación, el avance de la frontera agrícola y creo que ahí es importante cómo vamos o cómo vamos a incidir en parar la deforestación, siendo que es también una de las causas principales de la pérdida del bosque en la Amazonía, ¿no? Eh, Creo que también es importante mencionar, y ahí también se avanzó en este marco, sobre todo con el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, de reconocer a la Amazonía como un ecosistema, como sujeto de derechos en su conjunto, ¿no? Es decir, no separando, digamos, del bosque el agua, pero también, decía hace rato, en sí también el agua, ¿no? Eh, Se habló también sobre temas de denunciar, digamos, las políticas extractivas, ¿no? Hablamos mucho del tema de la solidaridad. Creo que también tenemos que asumir mayor acción, creo que es eso el sentido también que está poniendo este FOSPA de la responsabilidad colectiva que tenemos que tener, si bien hemos tenido mandatos en el 11º FOSPA, pero creo yo principalmente el hecho de que ahora se convoque a acciones más concretas me parece muy coherente. Y termino con esta lámina, creo que va en mucho sintonía con lo que también Marlene decía, creo yo, eh, este año o los años que vienen tenemos que ver también los impactos del fenómeno del niño en la Amazonía y creo que esto va a sumar a todo lo que nos ha dicho el tema de la sequía, que está muy vinculado también con el tema de los incendios, ¿no? Entonces, realmente esto va a llevar también a mayor vulnerabilidad, sobre todo de los pueblos y las poblaciones que viven en este territorio, ¿no? Bueno, la deforestación sigue siendo una amenaza principal, ¿no? Datos que cada año que pasa no son mucho más de lo que se deforestaba el año anterior. Yo creo que este es un tema que tenemos que discutirlo y avanzar y repensar también, ¿no? Porque ¿para qué se deforesta, no? Principalmente es para el avance de la frontera de la producción agroindustrial, pero también ganadera, ¿no? Es decir, en los mapas que nos mostraba hace rato, claramente cómo está avanzando desde el sur hacia el norte, y eso es el avance, como en otros casos lo han llamado, de la República de la Soya, ¿no? Es decir, desde el sur va hacia el norte, va deforestando también, en gran parte también son los responsables de los incendios, ¿no? Para estas actividades, ¿no? El otro tema creo que también se ha mencionado es el tema de la minería, es decir, yo creo, al menos en Bolivia, digamos, donde se desarrolló justamente en Rurrenabaque, hoy podemos decir realmente no, casi ya no hay ríos que sean, que no estén contaminados por la actividad minera, ¿no? Es decir,
hay grandes concentraciones, por ejemplo, del mercurio en los cuerpos de varios pueblos, de varias, sobre todo de las mujeres. Entonces, pero además no solo está afectando a la salud de las poblaciones, sino también a la biodiversidad acuática que hay en los ríos, ¿no? Bueno, creo que el punto de no retorno tiene que ser un tema importante. La ciencia nos sigue mostrando que estamos más cerca a ello. Muchos dicen que ya estamos en el punto de no retorno. Entonces creo que esto debería ser el llamamiento, sobre todo, de la emergencia, ¿no? De la emergencia en esta situación que estamos. Y el otro tema que es importante, en el 11º FOSPA hablamos y de hecho hubo mucha participación de pueblos de la región andina, ¿no? Es decir, esta interconexión que hay andino-amazónica no deberíamos perder, digamos, en el FOSPA, ¿no? Entonces, porque además creo también, Marlene decía, en el caso de los, principalmente de los ríos, nacen en estos espacios, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Yo diría, creo, haciendo una valoración del 11º FOSPA, cuánto hemos avanzado. En algunas cosas sí hemos avanzado, la mayor parte sigue siendo retos porque son retos además estructurales, ¿no? Y tenemos que seguir continuando en la denuncia, en la defensa, y creo que es el rol que nos toca a seguir también ahora en Puyo en el próximo mes, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Creo que ahora tenemos algunos minutos para un espacio de discusión y debate abierto. Ah, Creo que no hay preguntas en el chat, pero hay un comentario de Catán, de Ecuador, y le quería invitar si quiere abrir su micrófono para hablar o si prefiere que yo lea. Y ya veo también que Germán tiene su mano. Entonces les pido, creo que tenemos, Osber, corregime si hablo mal, pero creo que tenemos como algunos 10 minutos, 10, 15 minutos para la discusión y después vamos para algunos comentarios finales de Pamela de Transforma. Pero bueno, empiezo llamando a Catán. Puede ser Germán, empezamos con Catán, que ya ha enviado su comentario en el chat, después volvemos a Germán. Hola, saludos a todos desde la Amazonía, sur del Ecuador, la provincia de Morona, Santiago. Mi nombre es Fernando, de la nación de Shuar. Bien, preocupante, ¿no? Preocupante, primeramente agradecerles a ustedes y feliz de que va a ser la primera vez un congreso internacional, diría yo, una COP amazónica, un foro amazónico. Nos estaremos dando las vocerías basando la realidad de lo que pasa en las comunidades, en los territorios en donde ahí está la realidad. Y bien, pues aquí lamentablemente hay muchos problemas mineros a gran escala, legales y no legales. Igual afecta porque el agua para mí es muy importante. Y yo siempre digo como joven activista, he dado la vocería en todos los rincones de mi país, tanto en la costa, sierra y Amazonía. Hemos tenido problemas mineros en años pasados, tras años, más de 50 años, y la única reserva que nos queda es la de Cutucú-Chaimi del cantón Teixa, en lo cual es una hectárea de 311.500 hectáreas con 8 ecosistemas, en lo cual también corre en riesgo, porque desde el cantón Gualaquiza viene escalando la minería. Ahora están ya por el centro de la Amazonía Sur y de ahí nos queda también la reserva única que es Cutucuxaimi, en lo cual está conformada con 8 ecosistemas donde correrían en peligro los jaguares. Y bien, pues decirles que la humanidad se dará cuenta ya cuando el agua se esté secando, se dará cuenta que el agua es lo más valioso para todo el ser humano que habitamos. Entonces, mi llamado es hacer conciencia a los líderes que nos representan. Yo soy socio y filial y líder de mi comunidad filial a la Federación Interprovincial de Centro Shore Fix. Actualmente tenemos un representante nuevo, elegido hace 3 meses, y en lo cual
lo veo que está haciendo un buen trabajo por ahora. Tenemos problemas territoriales y estamos tratando de solucionar conjuntamente con los socios, buscando la manera para poder solucionar las pérdidas territoriales que ha habido a gran escala también. Tema de la reforestación, eh, en mi cantón, hablo de mi comunidad, en mi comunidad estamos perdiendo bastante árboles y habemos pocos jóvenes que tratamos de salvar, plantar árboles, pero si no hay esa unidad conjunta, porque hay divisionismo por los madereros también. ¿Por qué pasa eso? Porque los representantes anteriores no han buscado la manera, no han buscado la solución. ¿De qué sentido digo? Buscar de generar recursos con nuestro emprendimiento o con nuestros arte y cultura, pero no han dado una iniciativa para poder nosotros también sostenernos de ese sentido en la economía y por la desesperación, las juventudes hoy actualmente han buscado la salida fácil que es en talar árboles y también la juventud se han migrado en otras provincias por busca de la economía para poder trabajar en las minerías y ahí se han generado la división y eso es lo que está pasando aquí en mi provincia, hermanos y hermanas. Muchísimas gracias. Para no alargar más tiempo, esperemos encontrarnos FOSFA y poder incrementar muchas propuestas y solución y así poder encaminar y salvar nuestro planeta. Buenas tardes. Muchas gracias, Gatan, por la intervención. Ahora llevo a Germán. Gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Felicitaciones por el evento. Ya nos tienen acostumbrados que son eventos de una alta calidad. Muchísimas gracias por los datos y la precisión en cuanto a un poco la dimensión de la problemática y agradecerle también a Osber y a todo el grupo, a Juan, que nos han participado de manera muy, digámoslo ya, bastante dinámica en toda esta fase ya de preparación del 12º FOSPA. Un par de cosas muy precisas, ¿no? La primera, quería comentarles que en este 12º FOSPA, el énfasis está pensado en los planes de acción. Es decir, en los anteriores FOSPA hemos pensado un poco más, o la salida ha sido las declaraciones y un poco los mandatos que hemos tenido oportunidad de construir desde Bolivia, pero en esta oportunidad hemos indicado y lo estamos trabajando tanto en los países como en las diferentes casas que se han constituido, 4 en total, para que el énfasis se establezca en los planes de acción, verificando dos cosas. Primero, las prioridades y segundo, las acciones del plan de acción. En consecuencia, el llamado que han hecho ustedes, muy oportuno, es cuáles son las acciones en concreto que se pueden llevar a cabo para en un cortísimo plazo estar enfrentando la situación de incendios y que vamos a tener seguramente en la temporada de este año. Esto nos lleva a una antigua aspiración, es lograr tener un sistema de alertas que puedan empezar a funcionar y da la característica de la participación muy activa de pueblos indígenas en este 12º FOSPA. Tenemos a la COICA, bueno, y un número muy importante de organizaciones que han estado manifestando su interés de hacer de este FOSPA un escenario de trabajo. Podríamos pensar en algo como una implementación en 4 escenarios que de una vez los menciono, que son las 4 casas. La primera casa es la Casa de Territorios Libres de Extractivismo. La segunda casa es la Casa de Gobierno, Autogobierno, que es muy consecuente, territorio y gobierno. La tercera casa es la de Economías para la Vida y Justicia Climática, en la cual, por supuesto, estamos alojando esta iniciativa tan interesante.
y la cuarta es la de mujeres. En esas cuatro casas sugeriría mover el mensaje que ustedes han planteado en este evento y empezar a cosechar de alguna manera dentro de las acciones propuestas un tejido que nos pueda arrojar al final del FOSPA un plan de intervención, un plan de contención, en fin, con las características que se puedan arrojar allí. Y en particular, con respecto al RAIS, quisiera sugerir, hemos impulsado una iniciativa que es un colectivo de observatorios que se están uniendo para apoyar todo el proceso del FOSPA. Son ahora casi 5 observatorios, mm, muy interesantes todos, y la invitación muy cordial, muy cariñosa es a juntar esfuerzos porque nos parece que las observaciones y datos y precisiones que está arrojando también el observatorio que ustedes tienen, pues sería de una gran utilidad. Tal vez todos en ese sentido podríamos encadenarnos para lograr un plan mucho más, digámoslo, em, de mayor cobertura y de mayor efectividad. Bueno, eso eran algunas ideas que quería compartir con ustedes, por supuesto, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán. Ahora yo, Maus. Oscar, ¿nos escucha? Hola, ¿qué tal? Sí, disculpen. No, yo quiero rescatar algunos puntos de presentación que ha tenido Marlene y también algunas cosas que ha compartido también el compañero Juan Carlos. Yo creo que tenemos que ser muy, muy claros de que los datos que nos ha mostrado Marlene sobre la lucha contra la deforestación tiene que ser clave, ¿no? Tenemos que ponerle mucho énfasis porque ese es parte de los compromisos que firmaron los países para una deforestación a los, cero al 2030, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir luchando ahí. Hay que seguir viendo acciones para enfrentar las economías ilegales, que eso también está afectando a la Amazonía, pero también hay que ver también acciones de cómo exigir a los gobiernos y cómo también nos preparamos con alertas tempranas para un fenómeno del niño global, como lo ha mostrado realmente y que ya se está viendo cómo está acercándose este fenómeno, los incendios forestales que estamos viendo en toda parte del mundo, ¿no? Nadie puede negar y eso también va a afectar la Amazonía. Entonces tenemos que exigir alertas tempranas de lo más coordinadas, ¿no? ¿No? Y yo creo que esa es una de las cosas importantes. Otro punto que marca Marlene también es la importancia de cómo reforzar digamos, las acciones, ¿no? Digamos, entre las políticas nacionales, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que las políticas nacionales climáticas que tienen los gobiernos, el año pasado los países presentaron sus nuevas NDC, sus contribuciones nacionales determinadas, este, hay que revisar cuánto de eso se está implementando o no se está implementando y qué digamos, relación tiene con la cuestión amazónica, ¿no? Y cuánto está cumpliendo también con los compromisos también de las cumbres de la Amazonía de los presidentes también, ¿no? Ver en la cuestión climática qué están avanzando. Ese es un punto importante que tenemos que tener en cuenta en el POSPA, ¿no? Y por otro lado, la importancia de declarar emergencia climática en la Amazonía. Yo creo que sí, hay que declararlo, pero también con propuestas para que no vea que solamente somos declarativos, sino que qué acciones prioritarias de aquí podemos hacer hacia adelante, en coordinación también con todos los actores, ¿no? Desde los territorios también, ¿no? Y la salida fósil, que es lo más central, que está eso, ese es una de las luchas principales, que dejar que los combustibles fósiles no sigan y se siga avanzando también el extractivismo, ¿no? Entonces yo creo que esos son temas centrales que tendremos que tener en cuenta en el debate, ¿no? Y ahí me gustaría también que en algún momento Marlene y Juan Carlos puedan dar una rueda de todo lo que estamos hablando y qué opiniones también pueden dar de todo este significado de salida, ¿no? Sí, eso.
Excelente, Oscar. Muchas gracias. Ahora llamo a Eduardo. Sí, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Eduardo Noncuán, de Pueblo Guajú. Represento a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, Organización Nacional Representativa y Legítima de Pueblos Indígenas Amazónicos en Perú. Felicitarlos por estas presentaciones que han hecho los panelistas el día de hoy, y creo que es importante esta articulación de qué está pasando con la Amazonía, y no solamente plantear estas temáticas, también las propuestas que vienen realizando las organizaciones indígenas, ¿no? En este caso, desde AIDESEP, contamos con un programa que se llama el Programa de Economía Indígena, porque vemos dos temas importantes que está sucediendo en la Amazonía, ¿no? Si bien los pueblos indígenas seguimos resistiendo bajo una presión climática, en muchos lugares existe el abandono estatal, privado, y se debe que generar alternativas económicas, ¿no? Es así que de AIDC planteamos y fortalecemos un programa territorial en 9 regiones amazónicas denominado el Programa de Economía Indígena. Este programa de Economía Indígena busca fortalecer dos temas: la seguridad alimentaria y los emprendimientos indígenas territoriales, como una propuesta ante la crisis climática que existe, ¿no? Si bien existe una parte de esta crisis, también se debe a las malas decisiones en torno a los tipos de incursión que existe. Ya han detallado la minería ilegal, la deforestación, el monocultivo, pero también dentro de los territorios existe la economía indígena, ¿no? Diferentes líneas productivas que respetan el medio ambiente, los ciclos ecológicos, y por ende también cubren ciertas dinámicas de la seguridad alimentaria, ¿no? Y otros que necesitan las comunidades nativas en el caso de Perú. Estas propuestas creo que también deben darse y conocerse, ¿no? Si bien sabemos muy bien la demanda que existe a través de estos efectos del clima, pero también es importante dar a conocer las propuestas que se generan desde las organizaciones indígenas frente a este tema de esta casa, que es justicia climática y también alternativas económicas productivas. Es por eso que es importante también, esperamos tener un espacio para podernos desarrollar un poco, conozcan lo que venimos haciendo como organizaciones indígenas, no solamente en un ambiente un poco más participativo, y este problema que no solamente hay que verlo a nivel técnico-científico, sino también como políticas socioeconómicas, culturales, de una participación activa desde los pueblos indígenas organizados territorialmente, y a través también de los conocimientos, saberes tradicionales. Actualmente el programa de Economía Indígena de IDECEP venimos trabajando con emprendimientos. Hemos ubicado 400 emprendimientos en el territorio que buscamos fortalecerlos, ¿no? Entonces creo que también tenemos una dinámica importante que hay que dar a conocer, fortalecer, replicar, y creo que estos espacios como el FOSPA son importantes como fuente de articulación, ¿no? Eso es un poco mis comentarios hasta el momento. Gracias. Gracias, Eduardo. Ahora llamo a Olmedo. Hola, un gran saludo. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Olmedo Carrasquilla del colectivo Voces Ecológicas COVEC desde Panamá, y nuestra solidaridad con todos los pueblos amazónicos y del mundo que resisten la arremetida y el colapso del capitalismo, ¿no? Disfrazado de verde. Bueno, nosotros hemos estado también como miembros de Salva la Selva, dándole seguimiento, incidiendo, participando y buscando la manera eh, más directa de proponer desde abajo, desde los pueblos, con sus realidades,
a sabiendas que dentro de estos epicentros, más sobre todo occidentales o tan formalistas como son las COP, a veces se quedan muy rezagadas las propuestas colectivas, ¿no? Y es por eso que sabemos que todos estos foros que vienen dándose en la región y a partir de los afectados y víctimas del cambio climático tienden a enriquecer con sus propuestas nativas o autóctonas, pues esos procesos de liberación por lo que se está viviendo con las políticas extractivas. En pocas palabras, nosotros vamos a estar presentes. También no solamente no es una labor de acompañamiento, sino una labor también de incidencia directa por el hecho de que sabemos del avance que los pueblos amazónicos han tenido dentro, no solamente dentro de la COP, sino también en ese debate que se dio en la conferencia internacional en Santa Marta, en Colombia, con una transición real, justa, ecológica, solidaria, o sea, desde ese matiz del humano. Y esa es la razón por cual nosotros apoyamos estos procesos, somos parte de un proceso y aunque estamos en una región que es Mesoamérica, tenemos el mismo enemigo, que es el capitalismo. Así que recibo un gran saludo desde Panamá. Muchas gracias, Olmedo, por la intervención. Ahora vamos para la última intervención, que es de Omar. Después de Omar, vamos a volver para intervenciones finales de Marlene y de Juan. Después le llamo a Pamela para que pueda hacer las conclusiones. Así que, Omar, tienes la palabra. Qué gusto a cada uno de ustedes. Mi nombre es Omar Vargas. Soy presidente de una asociación agropecuaria comunitaria de la nacionalidad quichua Ucuyhuasi, de Ecuador, de la Amazonía ecuatoriana, de la provincia de Pastaza. Saludarles y comentarles, antes felicitarles por estas iniciativas que realizan en pos de ver cómo rescatamos nuestro prestigioso mundo. Que nosotros vemos a nivel del mundo, hay una gran contaminación y ahí va el tema del capitalismo. Sin embargo, los pueblos amazónicos hemos venido defendiendo de una u otra manera al ambiente, a la contaminación, a través de reforestaciones, a través de cuidados de cuencas hídricas y otras entidades para el medio ambiente. Sin embargo, se debería también tomar puntos estratégicos, porque los pueblos y nacionalidades de igual manera tienen la misma funcionalidad que una persona que vive en un sector urbano. Nuestros hijos tienen el mismo derecho para acceder a una educación de calidad, que tengan nutrición, que puedan acceder a tener los mismos derechos que la parte urbana. Es así que como asociación y en calidad de presidente de la asociación, que estamos vinculados 19 familias directamente y de forma indirecta 50, hemos visto la manera de cómo nosotros contribuir a estos temas. Y aquí les voy a comentar las acciones que se ha hecho. Muchas de las veces las entidades a nivel mundial, las organizaciones o estos espacios lo han realizado y varias de las cosas, y es bueno mencionarles acá porque son procesos donde se debe conocer, lo realizan y llegan a temas de teoría y que no llegan a ser ejecutados o en lo práctico. Desde esa realidad o desde esa urgencia, nosotros como asociación hemos dicho hacer una reconversión y aquí trabajamos nosotros a través de un proyecto con el objetivo, primero, de hacer una bioeconomía sustentable y sostenible con el medio ambiente. Segundo, de fomentar el tema de ingresos económicos para cada una de las familias a que puedan tener los accesos a los servicios básicos y demás. Y tercero, de rescatar la identidad cultural y sobre todo especies nativas en el ámbito frutal. Nosotros desde el año 2010, a la cual fuimos constituidas legalmente, hemos empezado a hacer una reconversión de 50 hectáreas de pastizales. Ahora esas 50 hectáreas de pastizales en este tiempo, 2026, están plasmadas con sistemas agroforestales, sistemas agro-silvopastoriles,
donde hemos tenido un sinnúmero de incrementos en el tema de flora y fauna y sobre todo en el rescate de las semillas amazónicas que principalmente se ha estado perdiendo en el Ecuador y en la Amazonía ecuatoriana. ¿Por qué comentarles esto? Porque nosotros como asociación y como personas de las comunidades hemos visto en la necesidad de generar una bioeconomía sustentable para tener ingresos. Y nos hemos puesto a la marcha haciendo esta reconversión de pastizales y fomentando y creando líneas de negocio con bioeconomías. Es así que la primera línea de negocio que tenemos son de artesanías elaboradas a través de semillas amazónicas que nosotros tenemos sembrados en las riberas o en las cuencas hídricas y también hemos procesado con los frutos que están en cosecha, con los frutos del jafrí, con el fruto de la quila amazónica o los teobromas, que es una variedad, con el fruto del arazá, con el fruto de la chonta, del morete, del unguragua, que son frutos amazónicos. Hoy lo estamos procesando en una presentación de bolos, helados, inclusive que hemos llegado a hacer notificaciones sanitarias. Esto nos ha llevado a fomentar una bioeconomía y contrarrestar lo que se está llamando, estimados compañeros. Primero, mucho se habla del tema de la minería, mucho se habla sobre el tema de la deforestación, mucho se habla sobre otros factores que están contaminando la migración, etcétera. Pero si nosotros no hacemos nada, primero concientizándonos, eso va a seguir fluyendo, eso va a seguir incrementándose. Entonces el accionar tiene que ser pragmática, un accionar donde tengamos resultados palpables. Para los pueblos y nacionalidades, cuando nos vienen y nos dicen, a ver, no a la minería. Para los pueblos o nacionalidades, cuando nos vienen y nos dicen, no degraden, no talen. Muchas las veces es frustrante porque en las comunidades se tienen los ingresos. Hoy han venido y han mencionado que no a la caza, no a la pesca indiscriminada. Entonces, como comunidades, nos preguntamos, si nos vienen y nos dicen que no a esto, no a esto, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a sostenernos? Es ahí que como reflexión deberíamos nosotros empezar a dar alternativas a los sectores rurales, a los sectores comunitarios, alternativas donde se pueda fomentar economía sustentable, a que dinamicen cada una de las familias y puedan tener una rentabilidad o un ingreso. Con eso nosotros estaríamos contrarrestando al tema de la minería, al tema de la deforestación, a que nosotros podamos hacer sistemas agroforestales donde podamos relacionar entre el suelo, la planta y el medio ambiente. Entonces, estas necesidades y esas preocupaciones que se ha visto, esta asociación en Ecuador, en Pastaza, hemos plasmado y hoy hemos tenido y estamos dentro de un concurso que es Premios Verdes a nivel de Latinoamérica y el Caribe, demostrando Pero, el tema. perdón, si puedes concluir porque ya estamos como muy pasados del tiempo. Gracias. Entonces, sí me gustaría que estos espacios podamos inclusive ir proponiendo a cada uno de los sectores comunitarios, a cada una de las personas que están, alternativas para que en las comunidades puedan generar una bioeconomía sustentable y responsable con el medio ambiente. Y de hecho, eso nos va a permitir a no empezar a talar, a no empezar a deforestar y sobre todo a limitarse en algunas cuestiones como la minería y otros factores que sí llevan a la degradación, que sí llevan al deterioro y sobre todo al daño del medio ambiente. Eso como reflexión quería comentarles, estimados colegas. Espero verles de forma presencial en la provincia de Pastaza. Entiendo yo que va a ser este evento para poder tratar y poder conversar estos temas y de hecho plantear algunas propuestas que vayan a tener relevancia a los sectores de los otros compañeros. Gracias. Muchas gracias, compañero, por la intervención. Ahora voy a pedir para Marlene y Juan Carlos que hablen sus exposiciones finales. 3 minuticos puede ser. Creo que tenemos algunas preguntas en el chat ahí, especialmente una respecto a los impactos de las políticas del gobierno de Trump.
pero no sé si nos alcanza tanto el tiempo porque son muchas intervenciones y muchas preguntas. Pero bueno, a Marlene y después Juan Carlos, minuticos cada uno. Quizás en parte voy a responder la pregunta. En definitiva, para la Amazonía y para los países de Latinoamérica, sí incide las políticas de los gobiernos multilaterales principalmente. Sin embargo, sea quienes sean los gobiernos, creo que se desconoce ya tanto para los países que compartimos la Amazonía como para los que no son parte de ella, la relevancia que tiene la Amazonía para el planeta, ¿no? Y creo que esto se plasma, por ejemplo, en los sistemas jurídicos que existen en cada uno de los países que tenemos la Amazonía, donde hay un claro debilitamiento a la seguridad jurídica de los bosques. Y creo que independientemente de qué gobierno esté o no, siento que hay un debilitamiento del marco legal y jurídico para protección de ecosistemas de bosque, pero también hacia otros, como el caso de los humedales, cuerpos de agua, aunque las convenciones, las Naciones Unidas nos dicen que el agua es el derecho fundamentalísimo, pero en los hechos, los marcos regulatorios de los distintos países todavía no cubren la dimensión suficiente para proteger. Y creo que esta es una raíz del problema que no viene solo con los últimos gobiernos, sino que esto es algo que históricamente viene sucediendo en la Amazonía y donde también está, creo que hay que posicionar que los bosques en pie también son factor de economía, como comentaban hace un momento, que sí brindan un valor económico importante, no solo para las comunidades, para los países. Creo que Amazonía no explota lo suficiente en cuanto a turismo y otros rubros económicos que podrían ayudar a mantener sus ecosistemas, pero esto también tiene que partir desde la gente, desde donde quienes habitamos en la Amazonía, ¿no? Y es algo que puedo comentar que sí hay que tomar muy en cuenta de la mejora continua en temas regulatorios y que también cuando yo mostré todos estos datos, estas métricas, que si bien nos indican el nivel de afectación o el nivel de impacto que está en la Amazonía, tenemos que tomar en cuenta que la Amazonía y sus ecosistemas, eh, una vez se dejan de intervenir, tienen una gran facilidad de recuperación. Los procesos hidrológicos se pueden recuperar en la medida en que estas zonas no se intervengan. La restauración pasiva es posible en la Amazonía, pero mientras no se tengan estas políticas de disminución de deforestación, de mitigar o de frenar el avance de los incendios y las políticas de conservación del agua y los bosques no avancen en un sentido positivo para la Amazonía, pues vamos a seguir con un impacto en su degradación. ¿Y esto qué implica para la gente? Pues implica que hay un impacto directo para las comunidades. La vulnerabilidad es muy alta en la Amazonía a nivel global. Hoy no mostré datos climáticos, pero en los datos climáticos generales, los mayores impactos de aumento de temperatura están en las zonas donde no está la deforestación, sino es un ciclo que vienen impactando. Se deforesta en la zona sur de la Amazonía, pero el impacto va a zonas que están bien conservadas. Y esto es importante considerar porque se va impactando a zonas y a regiones que están no muy conectadas y la vulnerabilidad es mucho más elevada para las comunidades que están mucho más alejadas de centros poblados, centros urbanos. Y un aspecto más que quiero para cerrar, en este momento, si bien pareciera que es una defensa ambiental, lo es, pero en el fondo es que la Amazonía, la naturaleza, sea lo que suceda en los próximos 50 años, tiene una capacidad de adaptarse a estas condiciones climáticas, a las que vengan. Sin embargo, creo que la gente, el ser humano, es el que tiene capacidades menores de adaptarse a esas realidades. Por eso creo que invito un poquito a esta reflexión. La naturaleza
va a cambiar, y va a adaptarse, pero el ser humano creo que no tiene muchas probabilidades de adaptarse con la misma velocidad con la que están sucediendo los impactos. Y ahí un poco invito que en esta cumbre que se va a tener con el FOSPA, también incluyamos este de los marcos jurídicos, porque es algo vital para todos los países que compartimos la Amazonía. Con eso cierro. Gracias. Gracias, Marlene. Juan Carlos, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Yo sí quisiera simplemente, digamos, complementar, creo que es muy importante el rol, ¿no? De los pueblos, sobre todo de los pueblos indígenas que habitan la Amazonía, en términos también de marcos jurídicos, ¿no? Porque hay el reconocimiento también de la jurisdicción indígena o la justicia indígena. El tema de las autonomías indígenas creo que es muy importante en términos de la gobernanza, en la autodeterminación, autogobierno. Creo que son espacios elementales, digamos, en términos de preservar y conservar la Amazonía bajo, sobre todo, como decimos, de convivencia con la naturaleza, ¿no? No es solo ver o conservar en una lógica muy occidental, sino también convivir con la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que este FOSPA, entiendo, digamos, en términos, hay una mayor participación, en términos de organización, pero también en presencia, y esto me parece también muy importante como un hito histórico, ¿no? Es decir, la presencia de los pueblos indígenas, la presencia de mujeres indígenas, la presencia de jóvenes de estos territorios, yo creo que va a ser muy importante en la discusión. Lo segundo, me parece muy importante, es los datos, ¿no? Los datos nos tienen que ser de referencia en términos de exigir también a los gobiernos, ¿no? A nuestros gobiernos, en términos del rol que tienen también, porque también son los que generan políticas que favorecen, ¿no? Que favorecen la actividad minera, que favorecen la actividad petrolera, que favorecen la ampliación de la frontera agrícola. Entonces, hay una complicidad de nuestros estados, nuestros gobiernos, y creo que es importante también fijarnos en ellos realmente desde nuestros estados que vamos a participar. Simplemente eso, ya seguramente nos veremos en Puyo, y creo que esta preocupación también tiene que ser una preocupación importante dentro del FOSP. Gracias. Muchas gracias, Juan. Finalmente, llamo a Pamela Escobar de Transforma para sus palabras de cierre con algunas conclusiones de nuestra charla de hoy. Muchas gracias, Marilia, y buenas tardes a todas y todas. Yo creo que me toca una parte muy complicada que es concluir toda la conversación tan rica que se ha dado a lo largo de la sesión y pues sobre todo con un tema tan importante como es la Amazonía. Entonces pues igual intentaré ser breve en aras del tiempo. Y pues quisiera comenzar pues enfatizando en que ese tema ha sido siempre importante, pero yo creo que estamos en una época en la que cada vez va tomando fuerza, no solamente por los retos y desafíos que hemos estado escuchando y con los que hemos estado dialogando, sino también pues por los propios contextos geopolíticos en los que estamos tanto a nivel internacional como a nivel regional. Por ahí alguien hacía una pregunta de cómo impacta en la Amazonía el gobierno de Estados Unidos, etcétera. Entonces creo que también, por ejemplo, a nivel regional, el avance de la ultraderecha y todo lo que eso implica, pues también posiciona este momento en particular como uno al que hay que prestarle mucha atención. Y pues también para hablar precisamente de estas propuestas y de estos planes de acción que yo creo que será pues parte del trabajo fundamental que muchas organizaciones vamos a estar haciendo en el FOSPA. Entonces pues recuperando como algunos de los puntos que se fueron mencionando, destacaría pues esta parte de la importancia de declarar el estado de emergencia climática que tiene la Amazonía, y no solamente como la declaración en sí, sino también lo que implica, ¿no? Que es que se incluya una restauración activa, que se incluya la protección de su biodiversidad, entre otras cosas. Y también pues en seguir insistiendo en el rol que tienen los pueblos indígenas, que sabemos
que son sujetos no solamente como de los más afectados, sino también de quienes siempre han sido poseedores de esa sabiduría y de esas prácticas y de ese autogobierno, y que pues eso también nos lleva a una necesidad de tener que insistir en seguir posicionando los instrumentos que ya existen, ¿no? Porque creo que hay también como muchas propuestas que están en el plano internacional, pero que también desde las propias comunidades se están dando y que aportan a la Amazonía. Entonces, por ejemplo, por ahí un compañero nos hablaba del programa de economía indígena por la seguridad alimentaria, pero que también existen otros mecanismos en materia de monitoreo, en materia de conservación. Pensaba en el mapping, el mecanismo amazónico de los pueblos indígenas, pero también en los observatorios, pues que precisamente vigilan y monitorean pues estos retos y estos desafíos que tiene la Amazonía, y que pues eso también me lleva a una de las principales conclusiones que también se fueron mencionando, que es la importancia de combatir las falsas soluciones, ¿no? Y que esta parte de falsas soluciones implica también el considerar pues las falsas soluciones que deja el capitalismo verde, ¿no? Como algo estructural y sistémico, y que pues también se desarrolla en complicidad con los estados, como también mencionaban, y que pues también nos tiene que invitar a preguntarnos pues qué lógicas que parecen ser soluciones siguen impulsando el extractivismo, pues seguir vigilando qué instrumentos realmente benefician a los pueblos, y que por ende también tiene que invitarnos a pensar pues otra forma de organizarnos, de vivir, de relacionarnos, como mencionaban, otro paradigma que abogue por la solidaridad, por la reciprocidad, y que pues finalmente se enmarcan también en estos instrumentos de los pueblos que se han estado mencionando. Y bueno, también me parece importante pues retomar los acuerdos construidos que se han hecho en los procesos anteriores, como el último FOSPA, que igual pues nos mencionaron sobre esta parte de que hay que seguir impulsando los acuerdos por la vida, y pues que no solamente se queden en la Amazonía, sino que también puedan trascender más allá y que coloquen en el centro los derechos de la naturaleza, los derechos del agua, la defensa de los territorios desde los movimientos sociales, y que creo que será también muy importante pues seguirlos retomando desde las respectivas casas, que pues aunque cada una tiene su enfoque, pues todas encuentran sinergias. Y también me gustaría retomar, pues hay un comentario que también al inicio se mencionó que me pareció importante sobre el mantener el momentum político de la cumbre de Santa Marta, porque pues creo que también es valioso aprovechar que esto está pasando y que puede seguir impulsando discusiones, no solamente en los planes locales, sino también internacionales, para que se mantenga vivo en los espacios de negociación, pues toda esa relevancia que tiene la Amazonía, y la importancia de transicionar lejos de los combustibles fósiles. Y solamente para ir cerrando, pues mencionar que creo que también toda esta discusión, no solamente de retos y desafíos, sino también de soluciones, se enmarca en las hojas de ruta que impulsaron las organizaciones de sociedad civil latinoamericanas, que son tanto de bosques como de energía, y que precisamente plantea ejes y metas no solamente pues hacia los territorios amazónicos y los pueblos amazónicos, sino también más allá, y también pues en temas de financiamiento, de economías ilegales. Y pues bueno, ya igual para cerrar, pues creo que el desafío, los retos y desafíos que tiene la Amazonía son enormes, pero también es enorme la capacidad de articulación que puede darse, ¿no? Desde el FOSPA, desde los pueblos, desde las organizaciones que defienden la Amazonía, y que pues también nos tiene que seguir invitando a seguir impulsando estas recomendaciones que fuimos construyendo a lo largo de la hora, y que ojalá que se puedan ver reflejados en las discusiones políticas que tengamos en Ecuador. Y con eso cerraría, y pues muchas gracias también por la invitación y por todos los aportes dados. Gracias.
Muchas gracias, Pamela. Ahora llamo a Osber para encerrar nuestra charla. Ok, gracias, colegas. Mil disculpas, tengo la internet muy baja y entonces no quiero que se vaya a colgar. Solamente agradecer a mi colega de Canla, Cipo, a Plataforma Boliviana, CEDETMA, a la Alianza por los Derechos de la Naturaleza y a Transforma por el apoyo de la organización del evento. Esto es un aporte que vamos a contribuir a la casa, donde se está trabajando economías y justicia climática. Y también la idea es que de aquí el siguiente paso es hacer un resumen de todo lo que se ha comentado aquí, ideas y propuestas que permite esto hacer enviadas a la casa y lo tengan también para las acciones del documento base que va a ser el que se va a preparar para las discusiones en el POPA para ver las acciones, las prioridades, también las alianzas, las campañas. Entonces, todo eso es un material de insumo que tenemos que entregarlo ya la próxima semana, ¿no? Y estaremos enviando todo el video, las presentaciones eh, y también algunas informaciones sobre el proceso POSPA. Agradecer a nuestra amiga a Marlene Quintanilla y a Juan Carlos, que sus exposiciones han sido muy claras y creo que siempre son importantes saber un poco cómo estamos actualmente el contexto y para saber prioridades y por otro lado recordar algunas tareas, acciones que han salido y que debemos tener en cuenta en el proceso siguiente que se FOPA en Ecuador, ¿no? Entonces nos comprometemos a enviar todo esto lo más pronto posible la próxima semana. Y también estaremos preguntando también en las preguntas de los mensajes qué iniciativas hay que nos permitan tener ideas también para ser llevadas también al FOSPA en Puyo, en Ecuador. Desde ya, muchas gracias a todos ustedes y en verdad muy agradecido. Ha sido muy interesante escucharlos a todos ustedes. Abrazos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.